¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Esta semana vamos a hablar de los más 25, aunque nuestros invitados pongan en conflicto y en duda este concepto, y justamente por eso los invitamos. Invitamos a un sociólogo, Emilio Escota, y a una psicóloga, Daniela Mendieta, ambos profesores de nuestra casa de estudios, y ellos nos ayudaron a reflexionar sobre estos conceptos que culturalmente hemos adoptado, los más 25, la generación en pausa o la adultescencia, como esta etapa de la vida de los jóvenes en la que actualmente y frente a la crisis económica y a muchas dificultades que presenta el mundo laboral y académico actualmente, les cuesta independizarse, dejar a sus padres y finalmente constituir su propio proyecto de vida. Presentados los temas, vamos a las notas. Recibimos hoy a Emilio Escota, él es sociólogo y es docente de la universidad, lo tuvimos el año pasado. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Hola, Ale, bien, muy bien. Bueno, cada vez que queremos hablar de estos fenómenos que van cambiando las historias habituales de vida de los distintos grupos etarios, ¿no? Pensamos en un sociólogo que nos ayude a, de alguna manera, develar qué es lo que va pasando en estos cambios epocales. Y pensaba en esta generación en pausa, como hoy algunos medios están hablando, esta generación de los más 25, o bueno, los 30, que quizás dicen, bueno, están adoleciendo, no pasan a la edad madura. ¿Qué cambios se están viendo ahí desde el punto de vista de las categorías sociológicas? Sí, particularmente lo que está pasando con las juventudes y las diferentes formas de nombrar a las juventudes es que este proceso también del capitalismo llevó a los jóvenes a tener que estar cada vez más formados, por un lado, y eso de alguna manera aletargó su juventud, y por otro lado también hay otro proceso que en Argentina todavía se da de forma más contundente, que tiene que ver con las dificultades para ingresar al mundo del trabajo. Dos instituciones, digamos, transversales de la vida de cualquier persona y sobre todo del desarrollo de una sociedad. Bueno, en este contexto lo que se ve es que la educación o los procesos educativos de formación se han estirado porque también, y esto hay que decirlo porque de alguna manera sería un valor de estas sociedades, es que la formación o los niveles de formación también han mejorado, digamos, en lo que es las últimas décadas. Entonces, a mayor nivel educativo requiere o la formación o los capitales, digamos, se vuelven menos valiosos. Al volverse menos valiosos, uno tiene que todavía invertir más tiempo en la educación y eso también retrasa el ingreso al mercado laboral. Y si no retrasa el ingreso al mercado laboral, retrasa lo que esos ingresos pueden generar para la autonomía o el desarrollo autónomo, que es de alguna manera lo que podría describir a la vida adulta. Sí, claro, cuando lo charlábamos con los chicos de producción pensábamos, bueno, cada vez es más difícil que un joven, lo pienso yo con mis hijos adolescentes jóvenes, puedan alquilar hoy, puedan independizarse de su familia y comenzar su propio proyecto de vida personal o familiar. Y esto tiene que ver, digamos, con también solo las cuestiones económicas, o son decisiones que también van tomando los jóvenes de vivir más interdependientes de su familia y continuar, digamos, sus estudios hasta terminar su formación. No, a ver, creo que los dos procesos se dan, digamos, se complementan. A ver, por un lado, y particularmente en Argentina, por supuesto que la macroeconomía y el devenir de algunas cuestiones económicas como tiene que ver, como es la de desocupación o como es el poder adquisitivo de los salarios o la tasa de informalidad y desocupación son índices que afectan especialmente a los jóvenes. 6 de cada 10 jóvenes son informales en el mercado laboral y la tasa de desocupación que en Argentina en los últimos años rondó entre el 6 y el 8%, en los jóvenes afecta entre un 15 y un 20%. Entonces, evidentemente, es una franja etaria
que se ve mayormente vulnerable a las transformaciones o a lo que sucede en el mercado laboral. Pero por otro lado, también lo que existe es que las experiencias o los proyectos de vida han dejado de ser lineales. Entonces aparece una multiplicidad de proyectos de vida o de experiencias de vida, digamos, para no ponerlo en términos tan sistémicos o tan largoplacistas, que eso de alguna manera te lleva a querer o desear vivir otras experiencias, otras vivencias, llámese viajes, llámese nuevas formaciones, llámese irse a vivir o a tener una experiencia educativa al exterior. Bueno, esto hablando siempre de los jóvenes de clase media, si se quiere, para ponerlo también en ese segmento, que llevan a retrasar de alguna manera lo que los adultos hemos vivido más o han vivido más linealmente en torno a su autonomía o su proceso de realización más autónoma relacionado a un trabajo que les permita tener independencia, que les permita construir un hogar formado, digamos, no solamente por la parte infraestructural de la vivienda, sino también por la conformación de una familia nuclear. Bueno, justamente hablas de la expectativa de los adultos, ¿no? Y de lo que vemos con respecto a la manera en que proyectan los jóvenes. Y bueno, justamente pensaba en esto, ¿no? Que quizás hoy los jóvenes van hacia el mercado laboral, pero no buscan esa estabilidad laboral que quizás buscábamos las generaciones anteriores, ¿no? Es decir, me pongo la camiseta y trabajo hasta mi edad jubilatoria en el mismo lugar. No, totalmente. Y no solo que, a ver, por un lado no la buscan y por otro lado no la encuentran. Claro. Creo que algunas expectativas del mundo adulto, pero también, digamos, algunas categorías del mundo adulto, hoy no se ayornan a la realidad del mercado laboral o del mercado educativo, pensándolo como mercado. Y eso afecta a los jóvenes y por supuesto que hay una decisión o hay un estilo de vida relacionado a lo juvenil que tiene que ver con, por ejemplo, el pluriempleo. Porque los jóvenes tampoco quieren atarse a un solo trabajo porque eso también está muy relacionado a la monotonía o a lo rutinario. Pero por otro lado también hay que pensar que teniendo un solo trabajo, sobre todo cuando sos joven, entonces estás teniendo tus primeras experiencias y demás, digamos, es muy difícil o te dificulta el llegar a fin de mes o tener los ingresos suficientes para vivir esas experiencias que el mundo te ofrece. Entonces, digamos, es una doble vía. Por supuesto que hay agencia en los jóvenes para afrontar estilos de vida más diversos, heterogéneos, menos lineales, más fragmentados también podría llamarse, pero por otro lado también hay un mundo laboral y un mundo educativo que ya no logra resolver todas las demandas y necesidades o el proyecto de vida o el estilo de vida que quieren tener los jóvenes. Cuando empezábamos a prepararnos para la nota, vos decías cómo hemos estigmatizado el mundo de los jóvenes. Y yo empecé con los estigmas, con mis propios mitos de adulta. Si tuvieras que describir hoy el mundo juvenil, ¿cuáles serían las características propias de esta época a diferencia de otras? Mira, hay algo muy importante que lo dice Bourdieu en un texto que ya tiene más de 25 años, pero que sin embargo describía. Bourdieu es un sociólogo y es de los máximos referentes de la sociología contemporánea, que él decía que la juventud es más que una palabra y que para pensar en los jóvenes no alcanza con una delimitación etaria, ¿sí? Si de 16 a 29 o no importa, o 18 a 30, no alcanza con eso. Hay que ver, digamos, cuáles son las circunstancias sociales, económicas, culturales que tienen a su alcance, porque eso va a determinar cuánto van a poder experimentar el mundo juvenil. Porque el mundo juvenil también desde categorías adultocéntricas está muy relacionado a lo recreativo, a lo libidinoso, pero no es solamente eso. Digamos, el mundo juvenil hoy por hoy está muy expuesto a expectativas relacionadas a la trayectoria educativa y relacionada a una visión, si se quiere, más nostálgica de lo que para los adultos significó el ascenso social o la movilidad social ascendente, que es muy difícil de compatibilizar con estos estilos de vida. Que si para definirlo de alguna manera o para intentar definirlo o aproximarnos a una definición, tiene que ver con que los jóvenes, digamos, tienen trayectorias de vida más fragmentadas. Eso quiere decir, no tienen una identidad basada en, no sé,
o su religión, o su militancia, o su activismo, si se quiere, político, o hacia, por ejemplo, la pertenencia social a la que respondieron sus padres. ¿Por qué? Porque también, digamos, las posibilidades de consumir otros estilos de vida, otras formas de vida, y a eso, digamos, el mundo digital los aproximó muchísimo, lleva a que no tengan una identidad ni clara ni estable. Pero, de nuevo, eso no hay que pensarlo en términos morales, sino hay que analizarlo, digamos, en clave más sociológica y pensar, digamos, cómo podemos adaptar las instituciones para estos nuevos estilos de vida que proponen los jóvenes. ¿Y qué pasa con los jóvenes que están fuera del sistema? ¿Los de clase media baja, los de clase baja? Bueno, a ver, hay muchos jóvenes de clase media baja y baja que no están fuera del sistema, pero, digamos, lo que ha pasado con ellos es que son los, y lo pongo en comillas, ¿no?, los mejores adaptados al sistema. ¿En base a qué digo esto? Son los mejores adaptados, digamos, porque son los menos críticos al sistema, los que mejor lo reproducen, entre comillas, ¿sí? Son los que, de alguna manera, entendieron el rol que la sociedad les había dado. Y eso, digamos, de nuevo, no lo estoy calificando o moralizando a eso. En cambio, lo que pasa con los jóvenes de las clases medias altas, que tienen la posibilidad, al menos digital, de aproximarse a otras experiencias y estilos de vida, son los que de alguna manera siguen movilizando algunas cuestiones institucionales. Pero los jóvenes de clase media baja y baja son precisamente los que de alguna manera menos pueden vivir la juventud, menos pueden experimentarla, porque pasan de la adolescencia muy rápidamente hacia la adultez. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse cargo muy rápidamente de resolver cuestiones económicas, ya sea en torno a su núcleo familiar materno-paterno o también al núcleo familiar que forman, porque, digamos, la familia para las clases medias bajas y bajas también es un proyecto de vida, digamos, más a corto plazo que lo que está aconteciendo hoy con las clases medias altas, digamos, donde la tasa de natalidad se redujo muchísimo, aunque esto es general, es una tendencia general, digamos, que atraviesa todas las clases, pero también, digamos, se extendió la edad para maternar y paternar, digamos, que también son fenómenos que hablan del estiramiento de la juventud. Bueno, ya nos podríamos seguir charlando de este tema mucho tiempo, Emilio, pero para terminar, una pregunta que bueno, quizás los que somos del interior nos parece interesante, que es, ¿se acortaron las diferencias entre la realidad de los jóvenes del interior y de las grandes urbes? ¿Tenemos acceso casi todos a las mismas posibilidades, digamos, gracias a este mundo digital? Ay, a mí permitime dudar de eso. Porque lo que ha pasado en el interior, que yo también soy del interior, lo que ha pasado en el interior es que, y es el fenómeno que lleva a que los jóvenes, digamos, migren hacia las grandes ciudades, es precisamente que todo lo que era el consumo cultural que se pudo vivir en épocas anteriores en el interior, hoy ya no está. Entonces, lo pueden ver en el interior, pero no lo pueden experimentar. Claro. Y son dos cosas totalmente diferentes. Donde se puede experimentar, digamos, esa forma de vivir su líbido, o sea, de encontrar qué es lo que quieren ser, cuál es su manera de ser, a dónde ir a vivirla, a experimentarla, qué pares encontrar con los que puedan compartir eso, es en estas grandes urbes o ciudades metropolitanas donde sí, digamos, la cultura o los consumos culturales están mucho más diversificados y por lo tanto la posibilidad de explorarlos también. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Vamos a seguir dialogando este tema, ya en este caso con una psicóloga, con Daniela Mendieta, que nos va a ayudar a también entender de qué manera fue cambiando este mundo juvenil. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y para
para continuar pensando este tema de los más 25, de los jóvenes, de esta generación en pausa, invitamos ahora a la psicóloga Daniela Mendieta. Ella es secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología, docente de la casa, y nos va a ayudar a seguir pensando lo que veníamos charlando con nuestro invitado, el sociólogo Emilio Escota. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. La verdad que muy lindo volver a este espacio, que ya me han invitado otras veces, y más para repensar cuestiones tan importantes y tan en boga, ¿no?, en lo que es el contexto actual. Vos recién retomabas en la introducción la cuestión de la generación en pausa, ¿sí?, de los más 25, y qué pasa con estos jóvenes que están atravesando estos momentos, ¿no? Y de alguna manera eso me llevaba a repensar qué nos pasa cuando definimos las cosas de determinada manera, ¿no? Decir generación en pausa de alguna manera es estar connotando de una determinada forma lo que transitan aquellos que se incluyen en esa generación. El más 25, que implica también un dato, si se quiere, más de corte cronológico, ¿sí?, por el rango de edad, también es una manera de definir a quiénes estamos incluyendo, y la pregunta que quizás más tenemos que hacernos es ¿desde dónde nos estamos posicionando para incluirlos? Tanto sea en la definición de en pausa o en el más 25, como si estuviera asociado con algo en particular que quienes se circunscriben a esa etapa deberían alcanzar o transitar, ¿sí? Y ahí el deberían también lo marco con un poco más de énfasis, porque me parece que no podemos pensar esto por fuera del contexto y del momento histórico, social, económico, ¿sí?, tomando también un poco lo que charlaban con el invitado anterior, ¿no?, en el cual nos encontramos y donde claramente las trayectorias vitales de estos jóvenes, ¿sí?, no van a poder ser vistas de la misma manera ni pensadas de la misma manera que quizás fueron pensadas las nuestras en otro momento, en otra época, en otro contexto, ¿no? Sí, me llamaba la atención, haciendo un rastreo, un poco pensando las entrevistas, que aparecen tantas maneras de nombrar esta etapa, ¿no? Adultecentes, kidults, relacionando la niñez con la adultez como una especie de tiempo bisagra que además marca una crisis. Y esto es lo que me llama la atención y quería consultarte. ¿Podemos pensar en una crisis del cuarto de vida, como se habla en tantos artículos de divulgación sobre el tema? Bien, yo ahí te lo reformularía, invitaría a que pensemos en si podemos no pensar en una crisis en el contexto actual, ¿sí?, sea del cuarto de vida, sea de las infancias, de las adolescencias, de lo que sucede en las vejeces. Hoy por hoy hablamos mucho, vos traías lo de adulteces y por eso sigo denominándolo con esa terminología, ¿no?, porque un poco nos habla de la intervariabilidad. Si hay adulteces, vejeces, infancias, ¿sí?, niñeces, eso nos está marcando que encontramos una diversificación. Y eso me parece que es algo que hoy por hoy tenemos que tenerlo muy en claro cuando analizamos situaciones que vivencian quienes transitan por estos ciclos. ¿Por qué? Porque justamente en lo que son los desarrollos más teóricos, en el campo de la psicología, más de lo que era conocido como los desarrollos evolutivos, ¿sí?, siempre se pensó a las etapas con una definición concreta. Por eso también nos pasa que a partir, vos decías del cuarto de vida, ¿no?, a partir de ciertas edades se espera que se logren determinados hitos evolutivos. La pregunta es si esos hitos evolutivos que se esperan que hoy se logren y que se definieron de una determinada manera en otro momento, son plausibles de sostenerse así, ¿no? O si en realidad no estamos en un momento en donde lo que se necesita es reconfigurar
la manera en que estamos definiendo el transitar por el ciclo de vida. Con todas la variabilidad y más que nada con las experiencias subjetivas que implica este transitar vital. ¿Sí? Y esto me parece que es un gran desafío que tenemos, porque yo entiendo, para los que nos están escuchando, sin duda hay una serie de expectativas y de mandatos que al atravesar nuestra vida todos traemos y que tienen que ver con esto que decíamos hace un rato, ¿no? Con cuestiones históricas, económicas, culturales, sociales, con lo que traemos incluso de nuestros orígenes, de la forma en que fuimos educados, ¿sí? Cómo transitamos y nuestras familias también transitaron estos procesos. Pero la realidad es que hoy habría que repensar si podemos seguir mirando con la misma lupa, con el mismo lente, como para poner una analogía que nos permita figurarnos al respecto, ¿sí? A las personas en la medida en que transitan por el ciclo vital. Frente a todos estos cambios culturales, epocales, ¿cuál te parece que son, y ya se nos termina el tiempo lamentablemente, los desafíos más importantes que hoy tienen que enfrentar estos jóvenes adultos que se acercan a estos momentos tan importantes que son definir el trabajo, definir sus propias expectativas de vida en un mundo en crisis? ¿Cuáles te parece que son los desafíos más urgentes a los que tendríamos que también el resto de las generaciones ayudar y acompañar y sostener en estos procesos? Ahí también la respuesta tiene múltiples aristas, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado están los desafíos externos que tienen que ver un poco con esto que se viene recuperando en la temática que atraviesa el programa hoy, ¿no? Que es, cómo afrontar una economía que está atravesando una situación determinada, cómo poder generar ciertos espacios propios cuando en realidad esos espacios no están garantizados, ¿sí? Cómo de alguna manera interceden estas variables más sociales, culturales, económicas. Eso es un desafío muy importante. Y más aún, vuelvo al foco, cuando las expectativas están marcando que esos desafíos deberían resolverse, y vuelvo a enfatizar el deberían, porque tiene mucho que ver con esto de la posición, ¿no? Y por lo tanto, la percepción de que no se está logrando. Pero por otro lado, también están los desafíos que son propios de las construcciones que esos jóvenes hacen y que eligen vivir de una determinada manera. Y desde ese lugar me parece que hay algo que nosotros tenemos que tratar de fomentar, y más cuando estamos en contextos, ¿no? donde nuestra voz se alza a que mucha gente pueda escucharla, ¿no? Que es el tema de empatizar, de favorecer el entendimiento y el conocimiento real de lo que vivencia o experiencia aquel joven o aquellos jóvenes con los cuales estamos en relación. Y tratar de dar lugar, por ende, a la escucha de eso. Porque como te decía hoy, muchas veces no tiene que ver con algo que en sí mismo puede ser percibido negativo, sino que la percepción negativa está en la mirada del otro. Y si no damos la posibilidad a ese intercambio y a esa escucha, es muy difícil que podamos empezar a concebir esto de una manera diferente, ¿sí? Por eso me parece que ahí el desafío es que todos nos empecemos a replantear un poco más desde dónde nos posicionamos para definir ciertas cosas, y al mismo tiempo que en ese posicionarnos diferente abramos a la construcción con quienes realmente estamos pensando como protagonistas de eso. Dani, muchas gracias. No, por favor, a vos. Llegamos así al final de nuestro programa. Queremos agradecer como cada semana a la librería Presbítero Leyendecker por brindarnos este espacio para grabar nuestras producciones. También al Bar El Santo, a Esteban, que cada semana nos trae los cafés para nosotros y nuestros invitados. Y por supuesto a Cintia y Dana de Déjalo Ser, allí en Ricardo Aldao 1515,
las pueden visitar también en su tienda online con toda la temporada otoño-invierno y muchas novedades. Les agradecemos por acompañarnos y les recordamos que pueden volver a ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube UCCF TV. Buena semana para todos, los esperamos en el próximo programa.